Hola, hola, probando. ¿Cómo estás? Venía a conversar contigo. Sé que este micrófono es gigante porque normalmente se tienen que poner así, pero hoy día no tenía muchas ganas de ponerme en otro lugar para conversar. Solamente quería que fuéramos yo y tú y yo, aquí, hoy, en mi sillón, conversando. Decidí hacer esta serie de videos de cosas que he aprendido en terapia después de un mental breakdown. Siento que hay muchas personas que lidian de manera diferente con su estrés y con como cuando colapsan. Yo me doy cuenta de que soy una persona que necesita comunicar cómo se siente y afortunadamente tengo personas muy receptivas a mi alrededor ahora, porque antes no era así. Y sí, la terapia, como que quiero hablar de eso, en verdad. No sé cómo introducir mucho este video. Quiero hablar de eso, de terapia, de cosas que he aprendido en terapia. Y quería partir principalmente con este tema, que es el tema principal, que es la comodidad y la incomodidad. Los límites, establecer límites y aprender a reconocer comportamientos y patrones. Cuando yo llego a mi límite, cuando yo me siento mal o cuando estoy en una situación de estrés y mi salud mental se ve deteriorada, principalmente por el estrés y la ansiedad, que es lo que a mí más me afecta. Descuido absolutamente mi espacio, descuido absolutamente todo lo que me hace bien en mi casa, y mi casa empieza a lucir desordenada, sucia, y ya detecté ese patrón. Ya lo sé, o sea, cuando soy muy estresada, cuando estoy con mucho trabajo, cuando estoy con muchas cosas en la cabeza, mi casa empieza a lucir así y claramente no me gusta, claramente no me hace sentir bien, y ahí es donde me doy cuenta de que tengo que hacer algo al respecto y cambiar. Con ese sentido, con ese punto, es bastante simple hacer algo al respecto, pero hay otros momentos y otras situaciones donde a uno le cuesta un montón, y eso era mi primera... Este es el tema, el primer tema de este video. Como te decía, aprender a detectar patrones y detectar la incomodidad, que eso era principalmente la razón por la que yo comencé terapia. Yo llevo, o sea, como a modo de introducción, llevo como 1 año en terapia, pero anterior a eso intenté ir a distintas terapeutas. Yo estoy en Mindy, este video no está patrocinado por Mindy, pero si Mindy me quisiera patrocinar, tenemos una comunidad que necesita mucha salud mental. Bueno, yo empecé a buscar en Mindy, es una plataforma de salud mental en línea, me pareció bastante conveniente. Bueno, ahora lo subieron, pero bueno, igual es barato, o sea, no es caro, aunque la salud es cara en Chile en general. Bueno, otra cosa. Y fui a 2 terapeutas y a las 2 le hice ghosting porque no sentía, o sea, desaparecí, porque no me sentía cómoda, no me gustaba. Y yo dije, no voy a ir más porque no me gustan. Porque sin querer, obviamente, desprestigiar el trabajo de ellas, yo sentía que estaba exactamente igual que hablando con mis amigas, como que no me dijeron nada al inicio. Yo sé que quizá a lo mejor necesitaba más tiempo, pero uno está pagando también y ansiosa, y bueno, no sé. La cosa es que después, con el tiempo, fui a otra terapeuta, encontré a una que se llama Caro. Gracias, Caro, Gracias por existir. Y encontré su enfoque, que es terapia narrativa o psicodrama. Básicamente aquí lo que hacemos en el psicodrama, como lo que sé, es ir revisando como tus consultas respecto de... Como si esto fuera una obra de teatro, como que si fuera una ficción y tú fueras el narrador y fueras analizando las situaciones desde arriba, y vas analizando las entradas y las salidas de los personajes y qué significan. Y a mí me hizo mucho clic esa forma de análisis, porque a mí me gusta mucho la ficción, me gusta mucho la verdad literaria, y sentí un clic con esta situación, con la terapia narrativa y la manera en la que se analiza como mis consultas, y además me daba como muchas tareas al final de cada consulta, o como pies forzados, como para ir pensando en ciertos temas. Y básicamente la terapia es eso, como que te ayudan a escarbar en esas cositas que a ti te molestan o que te hacen sentir de tal manera, y te dan los pies forzados para que tú puedas pensar. Entonces, bueno, así es como encontré a mi terapeuta, terapia narrativa. Y mi primera consulta, o mi primera cosa que yo fui a consultar, o básicamente como la razón, fue precisamente después de una ruptura, pero no fue esa ruptura que ustedes saben, como de mi exnovio, que movilizó
el exnovio que movilizó la razón por la que yo quise vivir sola. Básicamente no fue ese, fue otro, que no fue un novio, pero fue una persona que me hizo mucho daño y yo ya venía muy dañada desde atrás. Y siento que siempre hablo de estas personas porque son como eventos canónicos que empezaron a hacer un desarrollo de personaje de la Fran muy interesante, como que si yo miro para atrás, la Fran del 2022 era una... no sé, era muy distinta. Siempre he estado como conforme con cada una de las Franes, pero me daba mucha pena esa Fran, como de conformarse con tan poco, no querer alzar la voz en ciertas situaciones, bueno, etcétera. Esos temas vamos a seguir hablándolos en otros capítulos, pero principalmente después de esta relación o casi relación, yo me di cuenta de algo, en la terapia yo me di cuenta de que me pasaba algo. Cuando yo me relacionaba con personas y veía o detectaba situaciones que no me gustaban, yo no hacía nada, me quedaba ahí y nunca preguntaba nada. O sea, era extrañísimo. Por ejemplo, yo una vez encontré ropa que no era mía en la casa de mi novio, o sea, de mi exnovio, y le dije, ¿qué es esto? Y me dice, no es tuyo. Y yo, no, puede ser, o sea, no sé. Yo como que empecé a dudar y de estas situaciones hubieron muchas, pero yo dije, ok, y yo sabía que esa ropa no era mía, porque además era ropa interior. Y uno conoce cuáles son sus calzones, chica. Entonces yo dije, ok, voy a hacer como que esto no pasó. Y yo le dije a él como, quiero que seas súper consciente de que yo te estoy dando la oportunidad de decirme la verdad y no me la estás diciendo. Y él, no, tranqui. Y así con un montón de otras situaciones. O sea, esto era una situación grave, pero había un montón de cosas que a mí no me gustaban. Y yo seguía y nunca daba a conocer mi enojo, nunca daba a conocer mis molestias, nunca daba a conocer nada. Entonces hubo un tiempo en el que yo me sentí extremadamente incómoda con la situación hasta que llegó el momento culmine en donde esta relación se acabó, pero yo aún así no quería salir de esa relación. Y me costó como mucho tiempo darme cuenta de que yo efectivamente estaba incómoda y que yo quería salir de esa relación y que no lo estaba haciendo. Hasta que después dije, wow, menos mal que salí de ahí porque me estaban tratando pésimo y yo no me estaba haciendo nada por mí misma. Después que terminé con esa persona, tiempo después salí con otro. Y desde el día 1 yo sabía que esta persona... no, pero aún así yo estuve y me sentí tan fracasada cuando se terminó. Ni siquiera porque me gustara demasiado él, como que me gustaba, pero yo sabía que esa cuestión no iba para nada serio, pero es la sensación de fracaso por no poder mantener como 2 relaciones consecutivas fue horrorosa. Y yo decía, ¿por qué me siento así? Si yo ni siquiera quería estar ahí, ¿qué me pasa? Y después detecté que esa sensación no me pasaba solamente con las personas con las que yo me relacionaba de manera afectiva, sino que también me pasaba con amigas, y me pasó en lugares de trabajo, y me pasó con mi familia, y así uno va dándose cuenta de que esa situación y ese tipo de comportamiento no responde tan solo a un estímulo, sino que se hacen en más cosas. Y eso fue una de las cosas que con mi psicóloga empezamos a trabajar, empezamos a conversar y empezamos a darnos cuenta de, Fran, ¿por qué no te mueves? ¿Qué está pasando ahí que te da tanto miedo moverte, que te da tanto miedo preguntar, que te da tanto miedo exigir la verdad? Y era básicamente porque tengo miedo a las respuestas, tengo miedo a lo que la gente me puede responder, tengo miedo a que efectivamente me cierre la comunicación, que efectivamente me digan no me interesa cómo relacionarme contigo o algo así. Entonces me decía, pero ¿por qué tienes miedo a eso si efectivamente tú tampoco quizás quieres estar ahí o te sientes incómoda? Y ahí fue cuando... O sea, esto no es algo que uno lo aprende y así, más que aprender es como cosas que uno se da cuenta en terapia y luego ya es consciente y luego tiene que intentar ponerlas en práctica en el día a día. Yo igual, estoy todos los días como siendo muy consciente de este tipo de cosas y siendo muy consciente de lo que tengo que hacer. Y por ejemplo, me pasó con una amiga que yo sentía que no era, la relación no era recíproca en lo absoluto y me sentí muy desplazada, en realidad es la palabra, muy fuera, y yo decidí cortar esa relación de amistad porque no me hacía bien, porque yo sabía que me molestaba su tipo de persona, o sea, como su tipo de personalidad, me molestaba su forma de proceder. Y ahí fue como que dije, voy a poner en práctica esto que he aprendido y voy a salirme de acá. Y salirme de acá significa dejar de ser su amiga.
y le mandé un mensaje y yo terminé esa relación, tal como uno termina con una pareja. Yo terminé con una amiga, porque le dije, yo no puedo sentirme así, nunca más. Y eso es como lo que dice la Karol G, como no, o sea, aprendí a no permitir nunca más sentirme mal. Siento que de a poquito he ido como poniendo esas cosas en práctica y he ido como conociendo gente o aceptando situaciones en las que efectivamente no tengo que estar ahí porque me siento mal. Y por un lado me siento muy feliz con eso, porque efectivamente es muy bueno para ti no hacer algo que te incomoda. Y asimismo he cambiado algunos hábitos de mi vida en función de esa misma idea de no hacer cosas que me incomodan. Por ejemplo, una de las cosas en las que puse en práctica esto fue con la piscola. Yo decidí un día que no me gustaba y dejé de tomarla. Y cuando la gente me dice como, ¿por qué no tomas? Es como, en verdad, porque no me gusta. Y se siente muy bien como literal dejar de hacer cosas que no te gustan. Como que yo lo hacía porque es como el trago que todos toman, como por presión social. Y después te das cuenta que en realidad nadie te está presionando, a que a nadie le importa si tomas una piscola. Solamente hay que dejar de hacer esas cosas que a uno no le gustan, simplemente. O por ejemplo, después de terminar estas relaciones fallidas, sentía como la necesidad de estar en aplicaciones de citas o de conocer gente cuando realmente no quería todavía conocer a nadie porque no me sentía cómoda, y dejé de hacerlo simplemente por ahora porque fue como basta ya. Pero hay cosas, estas cosas son muy pequeñas y muy diarias y muy del día a día, y creo que son importantes para poner en práctica precisamente esto. Pero hay cosas con las que todavía estoy lidiando y todavía no puedo enfrentar, como por ejemplo de preguntar cosas en el sentido de cuando estoy como iniciando una relación o conociendo a alguien, me cuesta mucho hacer preguntas porque me da mucho miedo las respuestas. Entonces eso es algo que afortunadamente hay personas que me han mostrado que preguntar cuando la otra persona tiene toda la buena intención de responder, no hay ningún problema y que no se acaba el mundo. Pero como te digo, hay situaciones o lugares o situaciones en las que todavía no logro poner en práctica totalmente esto. Por eso fue que hace muy pocos días, no sé cuándo vayan a ver esto, pero hace unos días, y fue la razón por la que yo decidí hacer este video o esta sección de cosas que he aprendido en terapia, porque siento que soy muy creativa cuando tengo el corazón roto y en este momento tengo el corazón roto, pero no de amor, como no de una persona en particular, sino que como que rompí el velo de un estilo de vida al que yo aspiraba y que de alguna manera conseguí y ya tengo, pero ya no me satisface y ya no me gusta. Y eso engloba un montón de cosas en mi vida actual, y uno de ellos es principalmente mi trabajo. Yo empecé a trabajar en el mundo de agencias cuando yo estudié literatura y me metí a este mundo, y la verdad ha sido muy entretenido y he aprendido un montón de cosas y siento que he crecido un montón en muy poco tiempo. Pero ¿qué pasa? Han habido cambios, han habido situaciones, han habido movimientos que efectivamente me han afectado, y yo no quería aceptar que esas cosas me habían afectado, ¿sabes? No quería aceptar o reconocer que ciertos cambios que ocurrieron no me lo estuve tomando con la mejor, no sé si disposición, no, sí, me lo he tomado con muy buena disposición, pero algo me resonó, algo me hacía ruido. Dije ruido como si fuera de Costa Rica. Bueno, algo me hacía ruido en mi cabeza y lo ignoré. Hasta que llegó un punto donde colapsé. Tuve un colapso nervioso o una crisis de angustia muy fuerte. De hecho, todavía me siento un poco vulnerable. Y siento que la presión que tuve en el trabajo, un montón de cosas que están pasando, laboralmente hablando digo, se mezcló con algo que tengo en mi cabeza hace mucho tiempo, que son las ganas de crear contenido y me encantaría vivir de esto, solo sé que, ahora no puedo, pero como ya a mí se me había derrumbado un poquito la idea de lo que yo quería para mi vida, este 2024 para mí, el inicio del 2024 fue una reformulación absoluta de lo que yo creía que era la estabilidad o en realidad como lo que yo quería para mi vida y que ya lo tenía, ya no me estaba satisfaciendo, y eso me generó mucha ansiedad. Se mezcló con la gran cantidad de trabajo que tuve el último mes completo y simplemente exploté.
¿Y cuál es el aprendizaje de esto? Que yo sabía que no me estaba sintiendo, o sea, yo sé en este momento qué es lo que me pasa y qué es lo que quiero y qué es lo que debería hacer, pero tengo un miedo terrible a enfrentar ese escenario, francamente. Y tengo planes y tengo cosas que hacer y me da terror y yo ya detecté absolutamente qué es lo que no quiero, al menos por este año. Lo he internalizado un montón y lo he conversado un montón con mis amigos y agradezco a todos mis amigos y a mis amigas que me escuchan cuando soy un literal disco rayado con estos temas. Y es que no puedo poner en práctica lo que recién le estaba hablando que sí he hecho con otras cosas. Ya detecté mi incomodidad y no puedo moverme. Pero también quiero ser justa conmigo misma y decir, hey, o sea, no puedes moverte tan rápido quizá, o sea, tómate tu tiempo para hacer lo que tengas que hacer, para descubrir lo que tengas que descubrir, para hablar con quien tengas que hablar, qué sé yo. El tema es que mi cabeza me dice, estás incómoda, muévete ya. Y yo sé que racionalmente no puedo tomar ninguna decisión de nada, o sea, me pasó lo mismo cuando me iba a ir de este departamento, que me agarró una sensación irracional de querer escapar porque había sucedido, bueno, paréntesis, hubo un accidente en este edificio que yo presencié, no completo, pero sí fue muy fuerte y yo me quería ir de acá, así a los 2 días, quería escaparme porque me sentía totalmente, o sea, a lo que voy es como tú no estás acostumbrado a ver una persona sin vida en tu patio, ¿sabes? Entonces, luego de ese accidente, obviamente paniqué, friqué, o sea, fue como, bueno, no, yo me tengo que ir de acá y fue horrible esa semana, ese mes completo en el que yo no sabía qué hacer, cuando después me di cuenta de que irme de acá en este momento no era algo que yo podía hacer, entonces como que fui muy impaciente y me sentía horrible porque yo no quería moverme, pero sentía que tenía que hacerlo por lo que había vivido, por lo que había pasado y por lo que había visto, y yo sentía que irme de acá iba a ser un fracaso, como que fracasé vivir sola, porque mi cabeza también tiene una idea del fracaso y el éxito muy distorsionada. Y en este momento como que cuando estoy con esta sensación, en términos más que laborales, sino que como personales, como de qué quiero hacer yo conmigo misma y mi cabeza y mi creatividad y mis proyectos y planes de vida, siento que estoy siendo poco paciente conmigo misma. Siento que ya me di cuenta de que no me siento cómoda en ciertos lugares o en ciertas situaciones. Todavía no hago nada al respecto, entonces estoy fallando. Estoy fallándole a mí misma por no hacer nada cuando ya me di cuenta. Esa es como la sensación. Y es extraño porque sé también que tengo que ser paciente y sé también cuáles son mis planes tangibles este año. Pero no me estoy dando el espacio de decir, hey, párale un poquito, bájale, respira y cálmate, sé paciente y no pasa nada si te demoras más o menos en hacer o no hacer algo, porque no hay una competencia con nadie. Pero esa es mi parte racional, mi parte irracional, y eso es otra cosa que lo aprendí en terapia, que lo vamos a hablar en otro video, como esta parte racional e irracional en perspectiva de los narradores. Son solamente esas voces irracionales hablando, pero tengo mi parte racional muy establecida y muy clara. Entonces tengo que equilibrar eso y no morir en el intento. Así que creo que he hablado un montón. Este colapso nervioso, crisis que tuve, me agotó un montón físicamente, pero también siento que drené muchísima sensación, muchísimos sentimientos, muchísima cosa. Siento que lo tiré, lo boté, dije ya que se vaya. Y también eso como que antes nunca me lo permitía. Nunca me permitía tener momentos de vulnerabilidad o momentos de debilidad donde realmente me reconociera vulnerable. Porque en mi cabeza yo tenía que ser la más fuerte, yo tenía que ser la más inteligente, la más poderosa, la más todo. Y yo a veces no me sentía así. Y era terrible porque yo me sentía súper mal conmigo misma. Pero ahora yo sé y entiendo y comprendo que hay momentos en los que simplemente no te vas a sentir bien. Simplemente no vas a dar el 100. Y no es porque tú seas mala en eso. Simplemente es porque hay un montón de otras cosas dando vuelta. Retomando esto, lo de la comodidad y la incomodidad y toda la reflexión al respecto, siento que también eso me ha dado mayor compasión conmigo misma. Sé que a veces sigo siendo muy dura e intento callar esas voces
rudas, porque yo jamás me relacionaría con una persona que se trata como uno se trata a sí mismo, tan pesado, tan duro, tan rudo. Pero sí, como que siento que de a poquito he estado siendo más comprensiva conmigo misma, dándome este espacio a drenar y a decir, ok, no es terrible, no estás fracasando, no se está acabando el mundo. Por ejemplo, y aquí como para ir cerrando, justamente el día después de este suceso donde lloré todo el día, tenía que dictar un taller y francamente no estaba listo el taller. Entonces en mi cabeza yo tenía ese último día para terminarlo y yo no había podido avanzar más en este taller porque estuve mucho trabajo. Entonces lloré tanto y estaba tan cansada y tan triste que no podía sentarme a pensar en libros de feminismo. Y yo dije, tengo que cancelar este taller porque no sé qué voy a hablar. O sea, no me siento cómoda con lo que hay, no me siento cómoda con lo que trabajé. Las niñas no se merecen que yo les dé un taller así porque ustedes están pagando para eso. Lo cancelé. Fue bonito porque me sentí más tranquila porque voy a tener más tiempo para poder hacerlo. Pero ustedes me respondieron súper bien, como comprendieron totalmente la situación. Y todo ese miedo de, se van a enojar, nunca más van a tomar un taller conmigo, soy una estúpida por no poder organizar mi tiempo y no poder hacer mi taller, bla, bla, bla. Se esfumaron porque efectivamente la gente que me rodea es maravillosa. Y no se murió nadie, y no se acabó el mundo, y la vida siguió. Tan solo corrimos el taller 2 semanas, no pasa nada, como no es tan terrible, ¿sabes? Y mi cabeza se sintió mucha calma porque yo me estaba poniendo una presión en mis hombros que no tenía. Y cualquier cosa, la plata se devuelve y la plata viene y va. Y ya, y como que no pasó nada, y al contrario. Entonces me sentí muy bien como al cancelar y al darme cuenta de que si lo necesito, solamente tengo que decir basta. O si lo necesito, solamente tengo que decir quiero descansar. Y eso no me hace menos profesional, no me hace menos inteligente, no me hace menos de lo que soy. Entonces, sí, me emocioné. Me emocioné. Voy a llorar. Ya, voy a cerrar este video. Gracias por ver hasta acá. Me quería sentar a hablar con ustedes acerca de esto, de las cositas que he aprendido o que estoy aprendiendo en terapia. Yo siento que uno nunca termina de aprender, pero sí es importante, y volviendo al tema del video, saber reconocer cosas, reconocer patrones, reconocer lo que uno sabe que le hace mal y sabe lo que le hace bien, y dejar atrás lo que te hace mal. Y que las cosas que te hacen bien a medida que va pasando el tiempo pueden variar, y que no pasa nada si varían. Que si algo te gustaba antes, si algo ya no te gusta ahora, no pasa nada. Así son las cosas. Uno va creciendo, uno va cambiando. Lo que en mi cabeza era sinónimo de estabilidad y triunfo a los 22, resulta que ahora a los 26 se reformuló. Y resulta que quiero hacer otras cosas. Y resulta que un montón de cosas están pasando por mi cabeza. Quiero aprender otras cosas. Y no pasa nada si cambio. No le debo nada a nadie más que a mí misma. Que estoy muy emocionada porque todavía estoy muy sensible, pero eso es importante y quería hacer este video tipo podcast por si estás pasando por una situación igual. Grábate esto en la cabeza. No le debes nada a nadie más que a ti misma, y a ti te debes compasión, a ti te debes amor, a ti te debes cariño, a ti te debes comprensión y a ti te debes tranquilidad. No sigas en lugares, en situaciones o con personas que no te hacen bien y que tú sabes que no te hacen bien, porque uno sabe cuando algo no le gusta, uno sabe. Así que esas cosas era lo que yo quería decir en este momento. Muchas gracias a mi psicóloga, ojalá esté viendo esto. No, muchas gracias. Obviamente uno va a seguir aprendiendo y en terapia, aunque me dijeron que próximamente me podían dar el alta, pero no sé, no lo sé. Vamos a ver viendo qué pasa. En los próximos capítulos te iré contando algunas otras cositas que he aprendido o algunos temas que he tocado, porque no quiero que sea como cosas que aprendí en terapia y ya me las sé todas y soy excelente, seca en esto, un 7. No, son temas que uno va reflexionando y nada, cuéntame aquí abajito en los comentarios cuál ha sido tu mayor aprendizaje en terapia
¿O cuál ha sido tu mayor revelación? Yo creo que esto para mí es una revelación. Darme cuenta, literal, revelar algo y decir, wow, yo tenía este tipo de comportamiento. Ahora lo detecto para intentar no cagarla tanto. Tampoco uno tiene la vida resuelta y es perfecto, entonces uno va a seguir cagándola, pero al menos con la conciencia de que uno está reconociendo y está siempre intentando hacer lo mejor para uno. Así que eso, muchas gracias por ver, nos vemos en un próximo video, blog, reseña, podcast, lo que sea. Te mando un abrazo, no olvides suscribirte y si sabes de alguien que necesita escuchar toda esta conversación, mándale este video y dile, mira, esta chica que se llama Fran aprendió algo y lo quiere compartir contigo. Así que nos vemos, te mando un abrazo, bye.